Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para seguir compartiendo la palabra de nuestro Dios. El Señor nos da la oportunidad en este tiempo de poder compartir su verdad, porque el tiempo se termina, el tiempo se acaba. El Señor Jesús dijo: no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y sin lugar a duda somos la última generación. Y el tiempo se termina, el tiempo de la gracia se termina. Según todos los acontecimientos, los hechos nos están indicando que cada vez está más cerca del evento más extraordinario que va a ocurrir, que la iglesia de Cristo va a ser arrebatada en cualquier momento. ¿Será este mes? ¿Será a fin de año? Nadie sabe el día y la hora. Pero estamos en esta expectativa, esperando su venida. El Señor Jesús dijo: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Ciertamente vengo en breve. Así que está tan cerca este hecho maravilloso que va a ocurrir. Y todos los cristianos que aman al Señor, que siguen al Señor, van a estar con el Señor por toda la eternidad. Esta es la promesa gloriosa para los hijos de Dios. Estamos compartiendo de lo que somos nosotros en Jesucristo. Qué maravilla, qué hermosa enseñanza, que a través de la palabra podemos saber lo que somos en Dios, lo que somos en Jesucristo. Somos hijos de Dios, somos santos, somos sacerdotes de Dios, somos siervos de Dios, y estamos compartiendo en este tiempo especialmente el modelo perfecto, que Jesucristo fue el siervo, que se entregó. Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por mucho. Es el siervo que vino a hacer la voluntad del Padre, a cumplir el propósito eterno para que tú y yo tengamos salvación. Pero también nosotros somos siervos del Señor, siervo, y vamos a estar compartiendo a través de una parábola, a través de una enseñanza ilustrativa, de qué manera nosotros también podamos ser siervos útiles que glorifiquemos al Señor. Y vamos a estar leyendo por eso la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, del verso 14 al verso 30, que dice la palabra de Dios así: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Fíjense, en 2 ocasiones dice luego se fue lejos. En 2 ocasiones dice la palabra de Dios. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Y asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y el Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos.
Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también al que había recibido un talento, dijo: Señor, te conozco que eres hombre duro, que ciega donde no sembraste y recoge donde no esparciste. Por lo tanto tuve miedo y escondí el talento en la tierra. Aquí tiene lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabía que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debía haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dale al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Fíjense la palabra, esta enseñanza ilustrativa, como el Señor nos da la enseñanza con toda claridad. Está hablando del reino de los cielos. Fíjense cómo empieza esta enseñanza, porque el reino de los cielos es como, sea semejante, es como un hombre yéndose lejos, llamó a su siervo y le entregó sus bienes. Tenemos que saber que el reino de los cielos, nosotros somos siervos de Dios y somos parte del reino de Dios, el reino de los cielos. Una de las condiciones para ser parte del reino de los cielos está en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 3. Jesús le dijo a Nicodemo: si no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. O sea, todo lo que hemos nacido de nuevos, todo lo que somos hijos de Dios, somos parte del reino de Dios, del reino eterno. Fíjense qué impresionante. Pertenecemos no a un reino terrenal o reino temporal, sino somos parte del reino eterno de Dios. ¡Qué maravilla! Por eso el Señor Jesús dice: reinarás sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Estaba profetizando el ángel a María, antes de que Jesús fuese engendrado en María, lo que iba a ser Jesús de Nazaret, que iba a ser el Rey de reyes y Señor de señores. Es el reino de los cielos semejante, por eso a un hombre. Podemos decir que el hombre en este sentido, figurativa, podemos decir que sería Jesús el hombre acá. Dice que se fue lejos. Sabemos que Jesús resucitó al tercer día y estuvo con sus discípulos 40 días después de la resurrección de Jesucristo. Pero luego el Señor fue levantado en una nube. De igual manera, Jesús volverá. Por eso dice que se fue lejos, pero antes de ir, entregó sus bienes a sus siervos. ¿Quiénes son sus siervos? Somos todos nosotros, todos los cristianos que hemos nacido de nuevo. Tenemos que saber que en la antigüedad los siervos eran comprados y eran siervos, eran esclavos. No tenían voz ni voto, sino tenían que servir, tenían que obedecer. No había ni una excusa. Tenían que obedecer a sus amos. Para que veamos, por ejemplo, en Éxodo capítulo 21, dice, para que veamos nosotros más o menos lo que dice la palabra de Dios. Dice: si comprares siervo hebreo, 6 años servirás, mas el 7º saldrá libre de balde. O sea que se compraba antes los siervos, inclusive los hebreos se vendían, fíjense,
para servir a sus amos. Y el verso 5 dice, y si el siervo dijere, yo amo a mi señor y a mi mujer y a mis hijos, y no saldré libre. O sea que el siervo decidía quedarse definitivamente con su amo, porque el amo le había dado mujer, por ejemplo, y tuvo hijo con esa mujer. El siervo podía irse, pero no podía irse su mujer ni sus hijos. Entonces el siervo decidía quedarse, y entonces el amo tenía que hacerle una marca en la oreja, y esa es la señal de que él quedaría para siempre. Y nosotros como siervos hemos sido comprados. La Biblia dice que hemos sido comprados por precio. En 1 Corintios capítulo 6, versos 19 y 20. Dice, porque habéis sido comprados por precio, por lo cual glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nosotros hemos sido comprados por precio, por la sangre de Jesucristo. Hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestro Padre, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hemos sido rescatados, hemos sido comprados. Por lo tanto, pertenecemos a Dios, somos siervos, por eso, de Jesucristo. Y tenemos la marca también de identidad, de eternidad, que es el Espíritu Santo. Dios nos ha sellado con el Espíritu de la promesa, que la hará de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Efesios capítulo 1, versos 13 y 14. Hemos sido comprados y tenemos el sello del Espíritu Santo como propiedad divina, como propiedad eterna, que somos siervos de Dios por toda la eternidad. Por eso declaramos nosotros que tenemos salvación eterna, porque no depende de mí, sino de lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Por supuesto, hay evidencia de aquellos que pertenecen, que son siervos de Jesucristo, porque adoran al Cordero, porque siguen al Señor, porque obedecen al Señor y adoran. Y hay manifiesta el fruto del Espíritu en su vida cotidiana, porque están viviendo en el Espíritu, porque hemos nacido de nuevo. Fíjense qué maravilla lo que dice aquí la palabra de Dios. Pero del hombre dice, cuando regresó, hizo cuenta con ellos. Esto tenemos que saber que todos van a dar cuenta. Dice que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que recibamos conforme a todo lo que hemos hecho, sea bueno o sea malo. O sea, nadie va a escapar. Todos tendremos que dar cuenta. Por supuesto, esto no es una condenación para condenación, sino tiene que ver con la recompensa por nuestro servicio al Señor. Por nuestro servicio al Señor. Qué bueno entonces ser siervos. El siervo no tiene excusa. El siervo está dispuesto a servir. El siervo busca hacer la voluntad de Dios, alegrar el corazón de Dios. Así como el Señor Jesús, como siervo, Él vino para servir y dar su vida para que tú y yo podamos ser salvos. De igual manera, nosotros como siervos de Jesucristo también buscamos hacer la voluntad de Dios, agradar a nuestro Dios constantemente y teniendo una intimidad con nuestro Dios, para que Él siga revelándonos, mostrándonos, enseñándonos lo que nosotros debemos hacer. El siervo siempre está dispuesto. Así como el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, cuando dijo, Señor, ¿qué quiere que yo haga? Esta es la disposición de un siervo de Jesucristo. Señor, ¿qué quiere que yo haga? Y el Señor Jesús le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. O sea, el que busca la voluntad de Dios va a recibir la revelación de Dios, la indicación de Dios, para hacer también la voluntad de Dios. Qué hermoso por eso. Y en este caso, talentos.
dinero, podemos decir talento, capacidades, talentos, dones. Todos los cristianos hemos recibido dones o talentos que el Señor nos ha dado para poder servir. Y el énfasis aquí que cada uno recibió de acuerdo a su capacidad. Qué maravilla el Señor. El Señor sabe de antemano la capacidad, o sea, lo que tú puedes hacer. El Señor no te va a dar más allá de las cosas que tú no puedes llevar, sino la responsabilidad que Él te concede es porque estás en condiciones de poder realizar. Y esto a mí me da seguridad. Qué bueno entonces, Señor, gracias porque puedo hacer lo que estoy haciendo, porque tú me diste esta oportunidad y los dones para poder hacer. Y Dios no se equivoca, así que si el Señor te dio dones, talentos, qué bueno que lo puedas poner en acción, desarrollar, conocer por eso qué dones el Señor te ha dado, qué talentos, qué puede ser, en qué puede ser útil, en qué puede servir. ¿Sabe cuál es tu don? ¿Qué actividad se está haciendo en el reino? ¿Como siervo de Dios estás sirviendo? ¿O a veces queremos que nos sirvan? Tenemos que servir al Señor. Porque en el reino de los cielos, el que sirve es el mayor. Por lo tanto, Dios nos llamó para eso, para anunciar las virtudes, para servir, para edificar a la iglesia, para desarrollar las capacidades y dones que Él nos ha dado. Y esto tiene que ver en este proceso de crecimiento en la vida espiritual y nuestra relación con Dios. Todos los días necesitamos estar con el Señor. Fíjense que el que le dio 5 talentos, él negoció y logró ganar 5 talentos más. Y fíjense qué bueno es que el Señor dijo, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Fíjense qué hermosas expresiones. Que el Señor, cuando lleguemos a la presencia del Señor, nos pueda decir, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Qué hermoso, ¿no? Esta expresión, que el Señor pueda decir de ti y de mí, porque llevamos a cabo el plan y el propósito maravilloso de Dios. Y el que recibió 2 también, porque el Señor lo dijo, ¿por qué no hiciste como el 5, trajiste el 5? No, Él según la capacidad que el Señor le dio para que produjera. Por lo tanto, Él esperaba eso y ellos lograron. Pero no todos los siervos cumplen con el plan de Dios. Hay muchos lamentables que han recibido dones y no están ejerciendo por muchos motivos, por circunstancias, a veces porque no hay perdón, hay resentimiento, y se alejaron de la iglesia, se alejaron y no están sirviendo al Señor, no están desarrollando y no están sirviendo según los dones y capacidades que el Señor les ha dado. Tengo que decirte que nadie se excusará en aquel tiempo. Por lo tanto, tenemos que es importante volver a Dios y que pueda servir según lo que las capacidades que el Señor te ha dado. Fíjense en lo que dice la palabra aquí en Mateo capítulo 25, el que había recibido un talento. ¿Qué hizo el que recibió un talento? Dice la palabra de Dios. Respondiendo, dijo, Señor, le dijo, sí. Dijo el 20 y 24, dice, por
Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciega donde no sembraste y recoge donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fue y escondí tu talento en la tierra. Aquí tiene lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabía que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto hubiera dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítale pues el talento y dale al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil, echado en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Fíjense la ignorancia que tenía este siervo inútil. Ni siquiera se preparó, ni siquiera investigó, ni siquiera, por eso dice siervo malo y negligente, porque por lo menos hubiera indagado, hubiera investigado para saber acerca de su amo. ¿Cómo puedes decir que era duro, malo, que recoge donde no esparció? Está hablando con toda claridad de la ignorancia que tenía acerca del amo y de la irresponsabilidad de no hacer lo que tiene que hacer. Y estamos en este tiempo de que, queremos recibir y no queremos servir, no queremos dar. Somos llamados para servir. A través de los dones y capacidades que el Señor nos dio, podamos estar sirviendo al Señor. ¿Cómo el Señor califica a este siervo malo? Dice malo y negligente. Y lo dice al final, inútil. Está perdido, o sea que no tuvo nada, enterró su talento. Qué bueno que en este tiempo el don y capacidad que el Señor te ha dado lo pueda desarrollar, lo pueda poner en acción. Dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Como dice 1 Pedro capítulo 4 verso 10. Dios nos llamó para administrar, para servir. Siervos somos para servir al Señor. Yo te pregunto, ¿eres siervo de Jesucristo? ¿Estás sirviendo según los dones que el Señor te ha dado en este tiempo? Es tiempo de volver a Dios si no estás haciendo, si no estás sirviendo. Yo antes cantaba en el mundo, cantaba con mi hermano, tocamos música. Pero yo dije todo, yo sirvo al Señor, canto para el Señor, sirvo al Señor. Quiero servir a mi Dios, a mi Rey. Quiero estar donde Él me mande, quiero hacer lo que Él quiere que yo haga. Como le dijo al profeta Jeremías: no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Así yo estoy en la mano del Señor para ir donde Él quiere que vaya y decir lo que Él me mande que diga. Que así el Señor pueda obrar en tu vida, también estar dispuesto a hacer su voluntad. Amén. Oremos al Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das en este tiempo, Señor, de servirte. Señor, gracias porque tú, aún en el servicio, tú nos das los dones, amén, las capacidades, tu Espíritu Santo, amén, para poder ser de bendición y de edificación para la iglesia. Gracias por este tiempo que tú nos concedes de poder compartir tu verdad. Gracias. Que todo el mundo pueda entender que solo tú eres el Señor, que tú eres el amo, que tú eres el Rey, que tú reinarás por los siglos y que pronto volverás a buscar a tu iglesia y a recompensar a tus siervos que te fueron útiles y te sirvieron en este tiempo.
Gracias, Padre, te doy, porque estamos esperando tu venida. Gracias, amamos tu venida, Señor. Y te damos gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.